a Cristo, que Él vive y reina, y que un día ciertamente va a venir por su iglesia, que somos nosotros, somos la iglesia. Ahora vamos a disponer el tiempo, mi hermano, para la predicación de esta mañana. Así que le pido que prepare su corazón, su mente, su cuerpo, todo lo que usted esté allí, cualquier distracción que tenga. Le pido que se prepare para escudriñar la palabra del Señor y así, esperar que el tema que hemos estado estudiando sea de edificación para la iglesia. Y quisiera comenzar en esta mañana, mis hermanos, con una lectura bíblica. Más bien quisiera que veamos una advertencia clara que nos hace la Escritura con respecto al tema que hemos estado estudiando ya desde hace varias semanas. Y de hecho lo estaba hablando ahorita con los hermanos de las clases doctrinales. Quiero que busquen su Biblia allí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a comenzar con ese texto, mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice la Escritura, ¿está allí conmigo mi hermano y mis hermanos? Dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo: a estos, ¿qué dice? Evita. Mis hermanos, el Nuevo Testamento revela el peligro que vendría contra el gobierno de la iglesia local. Se acumularán maestros conformes a sus propios deseos y le harán daño a la grey del Señor. La realidad es que hay un peligro latente hoy en día de hombres, incluso mujeres, que se han levantado de medio de las mismas iglesias y que lamentablemente han sido confirmados por ellos mismos, sin tener el llamado y sin cumplir los requisitos que las Escrituras prescriben para que ostente este cargo, este gran cargo que el Señor hace dispuesto para la iglesia. Mis hermanos, allí radica la importancia del orden divino de identificar y escoger pastores y líderes de la iglesia que cumplan con las características bíblicas. Allí radica la importancia de nosotros conocer este gran tema, el cual hoy vamos a seguir estudiando. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude en esta mañana. Padre, te alabamos, Señor. Y una vez más, Señor, te damos la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por tus bondades, por tu misericordia, porque el hecho de que estemos hoy aquí reunidos en tu nombre es una muestra de tu gracia y de tu gran amor para con tu iglesia, Señor. Señor, desde el fondo de mi corazón yo te pido en esta hora que lo que hoy vamos a estudiar, Señor, sea de edificación, de bendición para la iglesia, para tu iglesia, Señor. Sabiendo el peligro que hay hoy en día y que de hecho la Escritura, tu palabra advierte, Señor, que se levantarán hombres peligrosos con una serie de características que lo que harán es dañar a la grey. Señor, yo oro para que en tu nombre nosotros podamos conocer, Señor, identificar las cualidades de estos hombres y así, Señor, puedas llamar o seguir llamando hombres y mujeres al ministerio calificado conforme a tu voluntad, Señor. Usa tu palabra en esta mañana para edificarnos. Esto te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre
nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy vamos a continuar estudiando la confesión de fe y estamos, para los que quizás están llegando hoy, estamos en el capítulo 26. Y el capítulo número 26 habla acerca de la iglesia. Ya hemos avanzado bastante, a más de la mitad de este párrafo. Recuerden que este párrafo es el más largo, es uno de los más largos. Y bueno, lo hemos venido estudiando. Hoy vamos a seguir estudiando el artículo 8 y el artículo 9, si el Señor así lo permite. Sin embargo, mis hermanos, me gustaría hacer un recuento de lo que ya hemos visto hasta ahora, hacer una retroalimentación y recordar algunas cosas que hemos visto antes de entrar en el tema de esta mañana. Ahora, en cuanto al tema de la iglesia, hermanos, tenemos dos características que yo les había comentado de la misma. Está la iglesia universal y la iglesia local. Ahora, nosotros vimos al principio o en la primera predicación que los párrafos del 1 al 4 de la confesión nos hablan acerca de la iglesia universal o católica, hablando del término latín. Yo expliqué qué quería decir el término católico, ya eso lo explicamos. Y vimos allí, mis hermanos, la definición de iglesia, que yo espero que usted se acuerde de esa definición que dimos. Hablamos acerca de su identidad, de su perpetuidad y de su autoridad. Y en cuanto a la identidad de la iglesia universal, dijimos que son todos aquellos que han sido llamados por Cristo mismo en todas las épocas, en todo lugar y en todas las naciones del mundo. A eso se le llama la iglesia universal, también conocida como la iglesia invisible. ¿Por qué es invisible? Porque solo Dios conoce quiénes son esos creyentes. Eso lo comentamos. Aquí también hablamos en estos párrafos acerca de la perpetuidad de la iglesia. Es decir, por mismo mandato de Jesucristo, su iglesia, mis hermanos, va a permanecer hasta el día del fin de este mundo. O sea, la iglesia de todos los creyentes prevalecerá para siempre, porque Cristo prometió que así sucedería. O sea, Cristo prometió que la iglesia universal, la iglesia de todos los creyentes, iba a prevalecer para siempre hasta el día que Él venga, porque así Él lo prometió. Y esta promesa es particular a la iglesia universal, no a la iglesia local, porque ciertamente quizás nosotros podamos desaparecer en el tiempo. Pero la iglesia universal de Cristo no va a desaparecer porque Él ha prometido que Él la va a preservar. Y en el último, también una de las cosas que vimos es que hablaba acerca de la autoridad máxima. ¿Quién es la autoridad máxima de la iglesia, mis hermanos? Los pastores. ¿Quién es la autoridad máxima? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Estos fueron los temas que tratamos en los párrafos del 1 al 4. Ahora, los párrafos del 5 al 15 hablan acerca de la iglesia local, conocida también como la iglesia visible, porque son aquellos miembros que uno puede ver en la iglesia local y donde todos los creyentes, mis hermanos, deben pertenecer. No hay creyente que esté en la iglesia universal y que no esté a sí mismo en la iglesia local. Eso no es algo bíblico, de hecho lo comentamos ese día. Esa persona que dice que, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en Cristo, pero no voy a ninguna iglesia porque yo no me sujeto a ningún pastor, yo no creo en doctrina de hombre. Mis hermanos, una persona que dice eso, más bien está evidenciando que realmente no ha creído. No existe el creyente llanero solitario. Dios nos llama a personas aparte. Es necesario que estemos en una iglesia local comprometidos con el servicio al Señor y la edificación de la iglesia. Mis hermanos, ustedes deben amar a su iglesia local. Si usted está aquí, usted debe amar a su iglesia local, a sus hermanos en la fe, incluso a aquellos hermanos que son difíciles a veces de amar. Debemos amarles. La membresía de la iglesia es algo sumamente importante y que de hecho nosotros como iglesia debemos de revisar. Debemos seguir estudiando lo que implica la membresía de la iglesia local, que usted sea miembro de la iglesia. O sea, la importancia que radica en esta doctrina. O sea, que usted sea miembro de la iglesia, lo que implica la responsabilidad que usted debe tener con la iglesia local, es algo que nosotros debemos revisar y que de hecho lo estamos haciendo.
Y de esto estuvo hablando el pastor Alexander estas semanas que han pasado. Ahora, entrando al artículo o al párrafo número del 8 al 13, mis hermanos, vamos a ver un tema bastante particular e indispensable estudiar de la iglesia local. Y es acerca de el gobierno designado de la iglesia. Si usted está tomando nota, los artículos del 8 al 13 nos habla acerca del gobierno designado de la iglesia. O sea, yo siento un llamado, yo soy profeta, siento un llamado, yo soy pastor, y como yo siento ese llamado, yo monto una iglesia y bueno, puedo hacer eso porque así yo lo creo. ¿Es así, mis hermanos? No. Cuando hablamos del gobierno designado de la iglesia, es cómo y quiénes deben gobernar o dirigir la iglesia de Cristo. Y ese es el tema que ha estado predicando el pastor y que bueno, vamos a seguir estudiando en esta mañana. Ahora, si usted va a su confesión, la confesión de fe, en el párrafo número 8 del capítulo 26, la primera parte usted la va a leer allí y escuche atentamente a lo que dice la confesión. Dice: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Ahora escuche esto, dice una iglesia local, reunida y completamente organizada. De acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta de oficiales y miembros. O sea, está viendo la definición, hermanos, una iglesia que está reunida, no es una iglesia que está por internet o que, bueno, voy algunas veces, no, es una iglesia local, reunida, debidamente bien organizada. Y dice después que está compuesta por oficiales y miembros. Ahora, nosotros sabemos quiénes son los miembros, ¿verdad? ¿Quiénes son los miembros? La iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes son los oficiales? Ahora, si usted va a la parte final de ese párrafo, el párrafo número 8, se dará cuenta que allí está la respuesta, ¿quiénes son los oficiales? Y dice la confesión, para los que no la tienen, dice, los oficiales son los obispos o ancianos y los diáconos. Eso quiere decir, mis hermanos, que según las Escrituras, el Señor Jesucristo solo ha designado dos oficiales continuos en la iglesia, o dos oficios continuos en la iglesia, que son los ancianos u obispos y los diáconos. No hay más oficios según la estructura. Según el Nuevo Testamento, los únicos oficiales de la iglesia son los diáconos, son los ancianos y diáconos. Ahora, el término, para el que no lo sabe, esto lo comentó el pastor, el término obispos, diáconos, ancianos, pastores, mis hermanos, presbiterio también se usa, son diferentes nombres del mismo oficio. O sea, cuando la Biblia habla de obispos, ancianos, pastores, está utilizando un diferente nombre, pero del mismo oficio. ¿Está claro eso, mis hermanos? Entonces, solamente hay dos oficios: pastores, obispos, ancianos y diáconos. Ahora, si usted va a Filipenses capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo allí. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: Pablo y Timoteo, ¿está allí conmigo, hermanos? Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y ¿qué más? Y diáconos. Ahora, ¿qué vemos en este texto, mis hermanos? Vemos una clara distinción entre los santos, que serían los miembros, ¿verdad? Y los obispos y diáconos. Pablo está saludando y haciendo una evidente distinción entre los santos y mencionando a estos dos oficiales. ¿Cuáles son? Los obispos y los diáconos. De hecho, en un momento lo vamos a leer en Timoteo, la descripción o las características
de los dos tipos de oficiales que Pablo le da a Timoteo, ¿son quiénes, hermanos? ¿Son quiénes? Obispos y diáconos. Esas son las dos descripciones que Pablo le da a Timoteo para que ellos identifiquen esos dos oficios. Entonces, las implicaciones son muy obvias, y es que no hay más oficiales en la iglesia de Cristo. Ahora, estas personas que son oficiales es alguien que ha sido reconocido públicamente por la iglesia, por la imposición de manos y llamados al ministerio con la capacidad y responsabilidad de realizar ciertas funciones. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Ahora, sí quisiera abrir un paréntesis y comentar algo con respecto a esta verdad que considero que es importante que nosotros como iglesia lo veamos. Ahora, hoy vemos iglesias, hermanos, que tienen apóstoles, tienen profetas, tienen pastores, tienen ministros como oficiales de la iglesia, ¿verdad? Como pareciera que tuvieran distintos oficios. Incluso otras iglesias que tienen pastores de jóvenes, pastor de finanzas, pastor de misiones, pastor principal, pastor asistente, como oficiales, y obviamente, lo vuelvo a decir, parecieran que fueran distintos oficios. Incluso nosotros como iglesia hemos tenido en alguna oportunidad esta estructura. El pastor Alexander lo estuvo comentando. Y para que entiendan un poco lo que quiero decirle, mis hermanos, la Biblia habla de pastores y diáconos. O sea, habla de una pluralidad de ancianos. Y estos ancianos y pastores tienen la misma autoridad en la iglesia. No es que uno es más que otro. Dios ha llamado una pluralidad pastoral. Lo que vemos en la Escritura es pastores llamados por el Señor, y los pastores tienen la misma autoridad en la iglesia. Ahora, si usted busca Hechos 14:23, vamos a leer 3 textos, hermanos, para que veamos aquí la pluralidad pastoral, de que tener varios pastores es lo que enseña la Escritura, y no es que un solo pastor que es el dueño de la iglesia, no es una familia que es el dueño de la iglesia, no son los amigos de los pastores que son los dueños de la iglesia, sino que hay una pluralidad pastoral que el Señor llama a la iglesia para que la gobierne. Hechos 14:23 dice, vemos aquí a Pablo y a Bernabé visitando 3 iglesias, y dice allí la Escritura, y constituyeron, ¿qué dice? Ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, si usted ve allí, son varias iglesias, y llama la atención que el apóstol o Lucas, el que está escribiendo, está usando el plural de ancianos para varias iglesias. Si la Escritura hubiese dicho, no, designamos a un anciano, lo dice, pero lo que está diciendo la Escritura es que ellos constituyeron ancianos, pluralidad pastoral, a estas distintas iglesias. Santiago 5:14, hermano, otro texto allí, quiero que lo busquemos, y vamos a buscar varios textos allí. Sí le pido que me tenga un poco de paciencia hoy en esta mañana. Santiago 5:14, quiero que veamos allí la verdad, mis hermanos, de la pluralidad pastoral. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quienes. ¿A quiénes va a llamar? ¿Está conmigo allí, hermano? Santiago 5:14. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a quién? A los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Yo le voy a leer otro texto en 1 de Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, el apóstol Pedro hablándole a la iglesia, ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea que habían varios ancianos, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Entonces, mis hermanos, la enseñanza clara del Nuevo Testamento es que debe existir una pluralidad de pastores en una iglesia. Mis hermanos, ese es el modelo bíblico. Ese es el modelo bíblico.
Ahora, también este concepto mina un poco la figura esa del pastor de jóvenes, pastor de finanzas, pastor principal, pastor secretario. Puede haber un pastor que sea designado a atender alguna necesidad, y quiero que me entiendan. El oficio que hay es el de pastor, anciano, obispo, que ellos se pueden organizar y delegar una tarea que ellos puedan atender. Bueno, hay 3 pastores, vamos a delegarnos las tareas, tú atiendes a los jóvenes, tú atiendes a los matrimonios, pero en sí el oficio, mis hermanos, ¿cuál es? El de pastor. O sea, que si yo soy pastor de jóvenes y se van todos los jóvenes y hay puros hermanos mayores, ya no soy pastor. ¿Sí están viendo lo que les quiero decir? O sea, pastor de jóvenes no es algo bíblico, pastor de finanzas no es algo bíblico. Es una manera que hoy como iglesia nosotros podemos estructurar para trabajar de mejor manera y quizás atender las necesidades. Es un concepto que, bueno, trabajamos hoy en día, pero realmente lo que la Escritura ha demandado o lo que manda la Escritura son solamente 2 oficios: pastores, ancianos obispos y diáconos. ¿Está claro eso, mis hermanos? Los obispos pueden administrarse sus funciones de forma diferente, pero en sí el oficio es un pastor llamado por Dios, o diáconos, si es el caso. Solo hay 2 oficiales en la iglesia, bíblicamente hablando, y eso es la enseñanza bíblica, la cual nosotros debemos atender. De hecho, les comento, nosotros como iglesia tenemos un solo oficial como tal, que es el pastor Alexander. Por eso, mis hermanos, es la necesidad de orar por pastores, para tener pluralidad pastoral y de ancianos, y así gobernar mucho mejor la iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia, como tal, tenemos un solo oficial, que es el pastor Alexander. Ahora, mis hermanos, el hecho de que yo esté predicando hoy, aquí en esta mañana, y quizás lo haga comúnmente y dirija algunas cosas de la iglesia, no me hace ni un oficial de la iglesia. El hecho de que yo esté enseñando, tenga algunas responsabilidades en la iglesia, no me hace a mí un oficial de la iglesia. Le confieso, de hecho, que con mucho temor y con mucho cuidado estoy predicando en esta mañana. ¿Por qué? Porque no quiero tomarme atribuciones que yo no tengo, o que pueda decir algo que no esté en la autoridad de decirle, mis hermanos, porque yo no soy un oficial de la iglesia. El Señor, por su gracia, me ha permitido a mí predicar el evangelio, predicar la palabra, pero para cuestiones de la iglesia yo no soy un oficial. Debemos seguir orando y ayunando por pastores que ayuden a llevar la obra del Señor. Pero no solamente son pastores, sino también que nosotros debemos orar por diáconos. En nuestra iglesia no se han establecido diáconos, si usted se da cuenta. Si hay diáconos en el sentido del llamado, porque hay hermanos que están sirviendo en los distintos ministerios, pero no han sido llamados, o no se ha hecho un llamado oficial al diaconado. El pastor lo estuvo comentando. Él veía o comentaba, yo lo voy a leer textualmente porque lo anoté. Él decía que veía prudente que como iglesia deberíamos orar, porque hay ministerios, incluso ciertas responsabilidades, que deberían ser dirigidas por diáconos y cuyas responsabilidades deberían reposar en diáconos y diaconisas. ¿Qué quiere decir, pastor, con eso, hermano? Que hay responsabilidades en la iglesia que sí deberían reposar completamente en diáconos y que no sean ministerios removibles. O sea, ustedes saben que en la iglesia hay ministerios y que mayormente se mueven los ministros. Él comentaba que hay una necesidad y que él veía prudente que deberíamos llamar a diáconos a dirigir ministerios que deberían ser permanentes. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos orar. Debemos seguir orando por pastores y diáconos. Es necesario, mis hermanos,
que la iglesia ore por estos dos oficios, que realmente son los que la Escritura demanda en la iglesia. Ahora, veremos la designación de ese gobierno. ¿Cómo es que se llega a ser pastor o diácono? ¿Y quiénes son los que los designan? Como el ejemplo que le decía al principio, yo siento del Señor una profecía, hermano, yo tengo que ser pastor de ustedes porque el Señor me lo reveló en un sueño. ¿Eso es así? Obviamente que no es así, mis hermanos. ¿Cómo es que llega a ser pastor o diácono y quiénes son los que los designan? Vamos a leer el capítulo 9 de la Confesión, mis hermanos, vamos a leerlo allí. Allí vamos a ver. Párrafo número 9, hablando de la designación del gobierno de la iglesia. ¿Cómo es que llegan a ser pastores y diáconos aquellos que trabajan en la iglesia? Dice, el párrafo número 9, si no lo tiene, presta atención a lo que estoy leyendo. Dice, la manera, escuche bien, designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en la iglesia, es que sea escogido por él mismo, por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay alguno constituido anteriormente en ella. Y este párrafo, wow, dice varias cosas interesantes que quiero que la veamos, mis hermanos. El requisito espiritual, escuche bien, el requisito espiritual previo, dice ahí el párrafo, es que la persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo es aquella que ha sido elegida por el Señor. De tal modo que es Dios el que califica, el que dota, el que llama a esta persona para que lleven a cabo el oficio. Es Dios mismo el que llama. Mis hermanos, el ministerio pastoral es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Los pastores que Dios ha llamado han sido llamados por Dios mismo, aquellos pastores que realmente tienen corazón de pastores, porque es verdad que hay muchos que no han dado testimonio, no son pastores llamados por Dios. Pero los pastores que son oficiales, mis hermanos, son hermanos, hombres que han sido llamados por Dios al ministerio, han sido calificados por el Espíritu Santo al ministerio. Es un regalo de Dios dado a la iglesia y debemos verlo así. Busque Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver por la escritura esta verdad. Efesios capítulo 4, versículo 11. Hermano, quiero que se vaya convencido de esto. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Está allí conmigo? ¿Está allí conmigo? Dice la escritura, mis hermanos, y él mismo, hablando de Cristo, ¿qué dice? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros ¿qué? Pastores y maestros. Aquí hay dos oficios, pero realmente es el mismo oficio. Ahora, ¿para qué los dio? Pregunto. ¿Para qué Cristo dio pastores y maestros? Ya vemos por la escritura que fue Él quien los designó. Vamos a leer el versículo número 12. Léalo conmigo, versículo 12 y 13 y 14. Léalo, 12 y 13, perdón. Dice, ¿para qué los dio? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí lo está viendo, mis hermanos? Dios ha designado a estos pastores para la edificación de la iglesia de Cristo. No es para servirles a ellos. El pastor ha designado
Cristo ha designado, Dios ha designado a pastores conforme a su corazón para la edificación de la iglesia. Entonces, lo primero es que el oficial de una iglesia ha sido apartado, ha sido dotado por Dios y su espíritu para su labor. Este es el requisito fundamental, que Dios lo haya apartado para esta labor. O sea, el llamado pastoral, mis hermanos, es un llamado que Dios da. No es un llamado cualquiera. O sea, el trabajo pastoral, la labor pastoral, mis hermanos, es un trabajo que es de doble honor. Hay gente que dice, no, bueno, yo me voy a meter a pastor. Eso debe ser fácil. Y dice otra serie de cosas. Pero la verdad, mis hermanos, es que esta es una labor que es demandante, una labor que viene ¿de quién? De Dios mismo. Dios mismo es el que llama. Ahora, segundo, tiene que tener, hablando de ese llamamiento, tiene que tener un llamamiento interno y unos requisitos en cuanto a su carácter. O sea, Dios llama al pastor, Dios lo llama, pero también hace un llamamiento interno en su corazón, y este pastor tiene que tener unos requisitos en cuanto a su carácter. Y estos requisitos lo vemos allí en 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Vaya buscándolo allí, vaya ubicándose. 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13. Entonces vemos que Dios es el que dota, Dios lo aparta para esta labor. Y esta persona, mis hermanos, debe tener un deseo fijo y honesto que Dios haya puesto por la obra. O sea, el pastor debe tener un deseo que sea honesto, un anhelo honesto que Dios puso o que haya puesto para la obra del Señor. Debe haber un anhelo por el ministerio, pero este anhelo debe ser honesto, debe ser un anhelo honesto. En muchos de los casos, este deseo o anhelo es algo que Dios coloca y no algo que la persona hubiera querido. O sea, hay pastores que han sido llamados al ministerio y que ellos no han anhelado ese llamado, que ellos no han querido ese llamado. Vamos a ver ahorita que la Escritura dice, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel: si algún anhela obispado, buena obra desea. O sea, el anhelo del obispado, el anhelo del pastorado no es algo malo. Pero Dios también ha llamado a personas que no han anhelado ese cargo, y Dios ha puesto en sus corazones el deseo de servir a la iglesia. De tal modo que si usted está aquí, hermano, y usted siente un fuerte deseo por servir al Señor, porque el Señor le llame al pastorado, es un buen deseo el que usted tiene. Es un buen deseo, no es un mal deseo. Es un buen deseo, y la Escritura lo dice. Si alguno, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. El pastorado o el obispado es un buen deseo, es un buen deseo. Pero ese llamado interno, mis hermanos, no es suficiente. Ese llamado interno que pueda tener una persona no es suficiente. Bueno, porque el hermano dice que tiene el llamado, bueno, pobrecito, bueno, vamos a colocarlo como pastor porque él siente que tiene el llamado. No, hermano, no es suficiente el deseo, el anhelo. Esta persona debe manifestar un carácter que debe estar de acuerdo a los requisitos que vemos allí en 1 Timoteo 3, capítulo del 1 al 13. Vamos a leerlo rápidamente, esto ya lo hemos comentado. Versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y esto es algo que, bueno, lo voy a comentar más adelante. El pastor debe ser una persona apta para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, esto quiere decir no un nuevo creyente. O sea, no va a llegar una persona que es nuevo creyente, que tenga dones especiales, tenga habilidad para hablar,
se va a colocar de una vez como pastor. No, no debe ser un neófito, debe ser una persona con experiencia en el Señor, una persona sabia, una persona madura en la fe. Eso quiere decir una persona que no es neófita. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Mis hermanos, en estos versos se presentan las características que debe tener, o el carácter que debe tener una persona que siente el llamado, que ha expresado sentir el llamado, y que puede ser alguien que estén viendo los requisitos para el llamado pastoral. Estos son los requisitos, mis hermanos, lo vemos allí. El candidato para el ministerio debe manifestar un grado superior de piedad. Debe ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12, Pablo se lo dijo a Timoteo. Debe ser un modelo y por eso debe exceder a los demás en experiencia y en vida espiritual. Una persona que esté llamado al pastorado, mis hermanos, debe tener una vida espiritual sana, una vida espiritual que refleje las conductas, el amor, el fruto del Espíritu, como otra característica. Debe tener experiencia, no debe ser un neófito, años en el Evangelio. El candidato debe estar bien confirmado en cuanto a sus creencias. Él tiene que retener la sana doctrina, lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:13, y hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, el que anhela obispado, el que pudiera ser llamado pastor, debe ser una persona que no abraza abiertamente cuestiones de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que no habla y expresa de manera visible cuestiones de errores doctrinales. ¿Se imagina una persona en el pastorado que crea algo que esté en contra de las Escrituras? ¿A dónde va a ir esa iglesia, mis hermanos? Encaminado directamente al error. Por eso es que vemos tantas falsas doctrinas hoy en día por pastores que han sido llamados sin tener los requisitos, y la iglesia del Señor ha sido herida. El candidato debe tener capacidad mental y un buen conocimiento de las Escrituras. Debe manifestar que es aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Indudablemente, mis hermanos, aquellos que ustedes consideren ser un oficial de la iglesia, sea pastor, en el caso de los pastores, hay algo evidente, y es que el pastor debe enseñar bien la palabra del Señor. Debe exponer de manera clara las verdades bíblicas para que la iglesia sea edificada. Debe tener el don de la enseñanza. El pastor indudablemente debe tener el don de la enseñanza. Y eso es algo que ustedes pueden evidenciar. Por eso es que gracias al Señor, aquí en la iglesia, son muchos los hombres que enseñan, que en este caso el pastor Alexander, que es el oficial, dejan que predique. En otras iglesias no es así. Yo he ido a iglesias donde el pastor es el único que predica, y yo creo que ustedes también han ido a iglesias así. El púlpito es intocable. Obviamente debe haber un cuidado, porque tú no puedes poner a predicar a cualquier persona, pero obviamente si hay una pluralidad pastoral, o si es a eso lo que estamos apuntando, deben evidenciarse en la iglesia hermanos que prediquen, para la iglesia obviamente saber si tienen el don de la enseñanza y así ser confirmado, como lo vamos a ver ahorita. ¿Sí están entendiendo lo que les estoy comentando, hermanos? Teniendo en cuenta que la obra principal del ministro, escuche bien, es la instrucción pública de la palabra de Dios, él debe tener capacidad mental y conocimiento adecuado de los temas que ha de tocar. O sea, la persona que predica, el pastor que enseña, debe tener un conocimiento intelectual adecuado para que a la hora de predicar, a la hora de enseñar, claramente, mis hermanos, exponga el Evangelio, exponga la palabra
y la iglesia sea edificada. Si la iglesia no está siendo edificada por los pastores, por alguna persona que está enseñando, hay que tener un cuidado, hermanos. Hay que tener un cuidado. El candidato debe tener también sabiduría y conocimiento en liderazgo. Estas cualidades son de suma importancia para el pastor. Tiene que saber organizar y animar a la gente en la iglesia para trabajar y usar al máximo sus dones. El éxito del pastor depende en gran parte de su habilidad para organizar y dirigir la obra de la iglesia. O sea, el pastor, mis hermanos, tiene la habilidad de organizar, de dirigir a la iglesia del Señor para que haga la labor que Dios le ha encomendado de manera correcta. Por eso es que un pastor tiene que ser responsable, debe ser una persona que su palabra o lo que él diga debe cumplirlo. Y ustedes tienen que ver eso, mis hermanos. Y por último, el candidato debe tener un buen testimonio en el lugar de trabajo, en el barrio donde viva, con su esposa. El siervo del Señor debe ser fiel a Cristo, por lo cual será muy probable que sea juzgado por eso. Entonces, aquel que van o que ustedes están viendo como pastor debe ser una persona intachable, con un buen testimonio, una persona que no haya caído en descrédito, que no haya hecho pecados abiertamente que puedan manchar su testimonio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque está dirigiendo la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Mis hermanos, estas son las características que deben ver en los pastores, que Dios está llamando al ministerio. Quizás no todas van a estar ya, por así decirlo, pulidas en la vida de esta persona, pero sí debe ser evidente estas características en las personas que sean llamadas o llamados al pastorado. Eso es lo que dice la Escritura, y de hecho eso es lo que comenta allí la confesión de fe. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona así ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y mis amados, finalmente, los que van a confirmar ese llamado, hablando de quienes designan el gobierno de la iglesia, tenemos aquel que es llamado por Dios, aquel que tiene el anhelo, cumple la característica, pero finalmente los que van a confirmar ese llamado, los que reconocen a quien Dios ha dotado para esa labor, es la iglesia de Cristo, junto con los ancianos ya establecidos, lo dice la confesión, es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartados mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Entonces la iglesia, mis hermanos, lo que llaman, lo que confirman el llamado del pastor. Y esto es lo que sucedió en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Lo estuvimos comentando. Cuando los apóstoles vieron que había un problema allí con las ancianas, estaban desatendidas, entonces ellos dijeron, bueno, busquen entre la iglesia varones de buen testimonio, ¿verdad? Y escójanlo para que hagan las labores que nosotros no podemos hacer y no descuidar el llamado de la enseñanza. Entonces vemos allí que fue la iglesia la que designó quiénes eran estas personas o estos diáconos que iban a apoyar el ministerio. Entonces lo vemos allí. Ahora, busquen en su Biblia, mi hermano, Hechos capítulo 14, versículo 23. Vamos a leer allí, hablando de que el llamado pastoral, mis hermanos, ciertamente es confirmado por la iglesia de Cristo, ustedes, mis hermanos, la iglesia del Señor. Hechos capítulo 14, versículo 23. Este versículo lo comenté hace un rato, pero quiero que veamos allí algo interesante. Dice la Escritura, y constituyeron, ¿qué dice? Ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor
en quien habían creído. Ahora, mis hermanos, vemos a Pablo y Bernabé que estaban designando a los ancianos de las iglesias. Estas iglesias eran Listra, Iconio y Antioquía. Eran 3 iglesias en las cuales ellos estaban asignando los ancianos y los obispos. Ahora, cuando nosotros vemos allí la palabra constituyeron, hermano, esa palabra constituyeron es la palabra griega eirotoneo, y es una palabra que se traduce como levantar la mano. Y presta atención a esto. Esa palabra constituyeron es una palabra griega que habla el hecho o es una palabra que se traduce como levantar la mano o votar. Es decir, que toda la iglesia estuvo de acuerdo para constituir y poner a estos ancianos en cada una de las iglesias. ¿Sí está entendiendo allí el objetivo de lo que dice la Escritura? Y constituyeron, o sea, y votó la iglesia y levantaron la mano los miembros de la iglesia para instituir a los ancianos en estas distintas iglesias. Y eso es algo, mis hermanos, que es importante señalar, porque la iglesia finalmente, escuchen bien, es la que confirma el llamado que Dios ha hecho a estos hombres para el ministerio. Es una designación por elección de la mayoría. 1 Timoteo 4:14, búscalo allí. La iglesia lo confirma, pero también, mis hermanos, el cuerpo de ancianos o el liderazgo o los oficiales que están allí designados en la iglesia. Vamos a ver un ejemplo en 1 Timoteo 4:14. Vamos a buscarlo allí. Pablo le está hablando allí a Timoteo, hermanos, y le dice algo particular. Vamos a ver allí. Pablo le dice a Timoteo, un versículo muy conocido: no descuides el don que hay en ti. Después dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de quién. ¿Está allí conmigo, hermanos? Por la imposición de las manos de quién. Del presbiterio. Y el presbiterio, mis hermanos, es el consejo de ancianos que había en esa iglesia. O sea, el cuerpo de ancianos, el cuerpo de líderes, el cuerpo de obispos, es el presbiterio. Y Pablo le decía a Timoteo que no descuide ese don que había en él y que Dios le había dado. O sea, ese llamado que Dios le había hecho a Timoteo. Timoteo iba a ser pastor de la iglesia, pero ese llamado había sido confirmado también por quienes, hermanos. ¿Por quiénes había sido confirmado el ministerio de Timoteo? ¿Por quiénes? Lo dice la Escritura. Por los ancianos. Dice allí: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Los ancianos, mis hermanos, habían confirmado el ministerio de Timoteo. Y así debe ser con la iglesia. Timoteo fue pastor de esta iglesia porque tenía el deseo nada más, mis hermanos. Pregunto. Timoteo fue pastor de esta iglesia porque tenía nada más el deseo. No, de hecho, posiblemente en su lucha de ser joven y el temor de dirigir una iglesia, Pablo constantemente, en otras palabras, está diciendo: mira, anímate, chico, Dios te ha llamado. Y los obispos lo han confirmado: quédate tranquilo, por ese miedo que sentía al ser joven. Y Pablo le está animando, pero no era nada más el deseo de hacerlo lo que tenía Timoteo. Es que quienes lo reconocieron fueron la iglesia y los ancianos. Ese es el tema de este versículo y de lo otro que hemos venido viendo, mis hermanos. Ninguno de estos hombres se impusieron ellos mismos como pastores. Ninguno de estos hombres dijeron: yo soy pastor, por lo tanto yo tengo que gobernar esta iglesia. Sino que hubo un debido reconocimiento de quienes, de la iglesia y de los ancianos de la iglesia. Entonces, mis hermanos, hemos visto que la designación de los que gobiernan la iglesia de Cristo, en primer lugar,
tiene que estar dotado por Dios y elegido por el Señor, y es Él quien lo aparta para el ministerio. Un pastor es una persona que ha sido elegida por Dios para el ministerio. Y eso nos ayuda mucho, mis hermanos, ¿saben a qué? De manera práctica, a que nosotros podamos ver a nuestro pastor como alguien que Dios colocó allí, como alguien que fue el Señor que dotó, que capacitó para colocarlo allí. Y no fue un deseo de hombre, sino que fue Dios mismo. Eso nos ayuda de manera práctica. Tiene que haber un anhelo interno que a esa persona le confirme ese llamado. O sea, no debe ser un llamado por obligación. No, porque hace falta pastores, yo me voy a meter a pastor. No, tiene que haber un llamado interno en los corazones que confirmen ese llamado. Aunque pudiera ser, y eso se lo digo porque seguramente los pastores que Dios va a llamar, lo va a llamar de esta congregación, aunque usted no haya sentido ese llamado antes, aunque el Señor, aunque en su carne usted decía, no, Jesús, yo pastor, nunca en mi vida, aunque usted no haya sentido ese llamado, puede ser que Dios le ponga ese deseo en su corazón y le llame, le esté llamando al pastorado de la iglesia. Entonces tiene que haber un anhelo interno honesto para ese llamado, no pensando de manera deshonesta ni en cosas malas. Tiene que cumplir los requisitos establecidos por el consejo de Dios. Ya vimos los requisitos. Y también, mis hermanos, que la iglesia reconozca ese llamado. Y el cuerpo también que gobierna la iglesia, o sea, el oficial. Y ese oficial, o esos oficiales deben imponer sus manos sobre él, mostrando su consentimiento y invirtiéndole de la autoridad que él va a llevar a cabo. Ahora, es que imponer las manos, mis hermanos, que quede claro, no es, porque yo antes lo veía así. Cuando imponemos las manos, no es que le están traspasando algo místico, algo espiritual, que impongo las manos, recibe el poder. No. Cuando la Escritura habla de imponer las manos, está hablando de delegar una responsabilidad sobre esa persona que va a ejercer una autoridad en la iglesia. O sea, le están designando una responsabilidad que ustedes como iglesia tienen que ver en ese hombre, que ustedes como iglesia deben respetar en ese hombre que ha sido levantado. Es responsabilidad del que está imponiendo las manos designar a esa persona. O sea, él es responsable. Por eso la Escritura, mis hermanos, dice, y esto es para todos, mis hermanos, la Escritura dice que debemos tener mucho cuidado de no imponer manos con ligerezas. 1 Timoteo 5:22, no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni sean partícipes en pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de manos, mis hermanos, es algo que debe ser un acto solemne, algo importantísimo, y no debe hacerse de manera ligera, con cualquiera. De hecho, mis hermanos, debemos tener cuidado porque estamos hablando de la grey de Dios, de la grey del Señor, de lo que Cristo compró con su sangre. No estamos hablando de cualquier cosa a la hora de imponer las manos sobre alguien. Tengan mucho cuidado con quienes estén viendo o con quienes están viendo para que les dirijan. Y esto se los digo, mis hermanos, como el primero al que tienen que ver. Ustedes saben que la iglesia está orando por mí. Pero ustedes, mis hermanos, deben ver esas cualidades en mi vida para poder confirmar ese llamado que Dios ha hecho. Y se lo digo, mis hermanos, comenzando conmigo. Tengan mucho cuidado con imponer las manos sobre cualquier persona. Gracias al Señor que el pastor Alexander ha sido muy sabio en este sentido todos estos años. Porque ciertamente hemos cometido errores en el pasado, y ya el pastor lo ha comentado. Hemos cometido errores en el pasado por la premura, porque debemos llenar un vacío. No, mis hermanos. El llamado pastoral es un llamado de Dios, un llamado del Señor, confirmado por la iglesia, con unos requisitos indispensables que debe tener la persona. Esto es algo muy delicado y que la iglesia debe tener en cuenta. Y esto no solamente es para los futuros pastores de la iglesia,
sino también para los futuros diáconos de la iglesia. Futuros líderes que van a estar en los ministerios y que van a ser llamados al diaconado. La iglesia debe tener cuidado de imponer manos sobre cualquier persona. Cuidado con los requisitos, cuidado con la vida de estas personas, porque estamos hablando de la iglesia del Señor, de los que Cristo compró con su sangre. Esto significa que la iglesia no tiene el derecho de designar un hombre para un oficio para el que Dios no le ha capacitado. ¿Escuchó bien? Significa que la iglesia, mis hermanos, no tiene el derecho de designar un hombre para un oficio para el que Dios no le ha capacitado. Sin embargo, es la iglesia la que escoge, porque la iglesia es la que reconoce el don que Dios le ha dado a esta persona. Le estoy diciendo, tengamos cuidado, tenga mucho cuidado. Dice la parte final de la confesión: y solemnemente apartado mediante ayuno y oración, con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Amados, se debe ayunar y orar para que Dios levante pastores conforme a su voluntad en medio de nosotros. ¿Está orando usted, mis hermanos, por los pastores de esta iglesia? Como les dije, aquí en esta iglesia hay un solo oficial, que es el pastor Alexander, y el trabajo es bastante, es mucho. Por eso vemos que el pastor constantemente habla acerca de la oración y el ayuno, para que Dios levante de en medio de nosotros hombres, mis hermanos, piadosos, temerosos de Él, para que ejerzan las labores pastorales u oficiales de la iglesia. Debemos orar, ayunar, para así nosotros poder imponer nuestras manos sobre hombres capacitados por el Señor. Dice Hechos 14:23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno. ¿Están viendo el ejemplo? Orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Me quedan 6 minutos, mi hermano. Sin embargo, pienso que es importante que les comente esto para terminar. Hay otra cosa que quiero comentarles que la confesión no dice, pero es un tema bastante controversial hoy en día, y es el llamado pastoral de las mujeres. Es un tema bastante controversial porque ciertamente hoy día vemos que hay muchas mujeres que están siendo llamadas al pastorado, y quizás hay alguien aquí en la iglesia que está llegando, que viene de otra iglesia, que dice: bueno, pero ¿por qué no puede haber pastoras en el llamado? Mis hermanos, la verdad bíblica, mis hermanos y hermanas, la verdad bíblica es que Dios llama al pastorado a hombres. Esa es la verdad bíblica, lo que Dios nos ha enseñado. Eso no quiere decir, hermanas, y esto no lo vean como algo machista, eso no quiere decir, hermanas, que ustedes no estén dotadas o no tengan la capacidad para ejercerlo. No quiere decir eso. De hecho, si usted hace un sondeo por los ministerios de la iglesia, por los hermanos que trabajan, se van a dar cuenta que son las mujeres las que más trabajan en la iglesia de nosotros, y es una realidad. Sin embargo, importante destacar, importante resaltar, hermanos, y eso se lo digo a aquellos que siguen a una serie de pastoras, que no las voy a nombrar para que no vaya a buscarlas en internet. Se los digo, hermanos, y esto se lo digo en el Señor: el llamado pastoral es al hombre, no a la mujer. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 14, vamos a buscarlo. Esta carta, mis hermanos, es una carta pastoral dirigida a la iglesia.
No es que en el contexto estaba el templo de la diosa Artemisa, por eso es que la mujer. Vamos a leerlo ahorita. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 14, para ir terminando, dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Escuche bien, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Verso 13, porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué las mujeres no deberían enseñar o tener autoridad sobre el hombre? Dice la Escritura, porque Adán fue formado primero y luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la que fue engañada, incurrió en transgresión. Esa es la razón. Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva, a fin de que fuera ayuda idónea para Adán. Mis hermanos, escuchen bien. Este orden de la creación tiene una aplicación universal para la humanidad, no solamente en la familia, sino también en el gobierno de la iglesia. O sea, mis hermanos, esto no es un capricho de los hombres, no es machismo de los hombres. Fue lo que Dios estableció desde el principio. Este es un tema que nosotros pudiéramos, bueno, tiene muchos matices, pero yo le digo lo que dice la Escritura. Ahora, no quiere decir que la mujer no tenga un rol preponderante en la iglesia, que de hecho lo tiene. Yo les acabo de decir que las mujeres en la iglesia hacen una ardua labor. Ahora, ¿qué dice la Escritura? En Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, yo se los leo, mujeres, escuchen. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanas, ustedes tienen una tarea titánica también en la iglesia del Señor. Con lo que acabo de decir del llamado que nada más es para el pastor, llamado pastoral, perdón, que nada más es para el hombre, no quiere decir que yo la esté menospreciando. De hecho, hoy yo quiero animarles, hermanos, y darles gracias por la labor que ustedes hacen en la iglesia, por la labor que de hecho hace mi esposa conmigo, que es bastante. Entonces, de hecho, las mujeres son de gran bendición para la iglesia. Entonces no se vaya aquí con el concepto de que usted está menospreciada, la tenemos aplacada, la tenemos pisoteada. No, hermanos. Pero la verdad es que el llamado pastoral es un llamado ¿para quién? Para el hombre. Y ya vimos, ya estudiamos cuáles son los requisitos. Hermanos, la semana que viene vamos a continuar con el párrafo número 10, que habla acerca de las funciones del pastor, de las funciones pastorales y del cuidado que debe tener la iglesia con los pastores. Entonces yo le animo, hermanos y hermanas, que la semana que viene pueda venir y sigamos estudiando lo que la Escritura nos quiere enseñar, porque ciertamente saben que estamos orando por hombres al ministerio. Entonces es indispensable que ustedes escuchen estas enseñanzas y la evalúen en torno a la Escritura y nosotros podamos ser edificados. Y el día de mañana, cuando vayamos a imponer las manos, hermanos, sea algo unánime y algo que venga del Señor, conociendo lo que dice la Escritura. Entonces, bueno, vamos a orar para terminar y darle gracias a nuestro Señor en este tiempo. Padre, bendecimos tu nombre y te alabamos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Como iglesia, Señor, oramos particularmente, Señor,